Bueno, muy buenas noches para todos. Seguimos con este cursillo, este tema en torno a la cristología. Y hoy vamos a ver, pues ya como yendo, cerrando nuestro diplomado de cristología, cristología y la escatología. Iniciemos invocando la presencia de Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, Cristo y la escatología. Entonces, les tengo este contenido, esta ruta de trabajo para que nos movamos en el día de hoy. Vamos a ver en un primer momento el término de la parucía. ¿Qué es esto de la parucía? Vamos a ver la muerte y el juicio. Eh, en un tercer momento vemos el destino del alma y esta vida eterna. En el cuarto momento vamos a ver el purgatorio, bueno, ahora vamos a hablar sobre el purgatorio y el infierno. En el quinto vamos a ver lo de la resurrección de los cuerpos y finalmente haremos como nosotros estamos en un ámbito académico, los voy a invitar a que entre todos hagamos una relectura de la escatología. Bueno, antes de esto, pues de estos 6 puntos les traigo un preámbulo, que es como hemos visto la escatología en el Vaticano II. Pero les quiero hacer una pregunta a ustedes. Cuando nosotros hablamos del fin del mundo, ¿qué se nos viene a la cabeza? O sea, ¿qué pensamiento, qué palabras, sí, o sea, ¿qué pensamos cuando se nos dice el fin del mundo, el fin de la creación, el fin de todo, los últimos tiempos? ¿Quién me podría decir? Que Así lo todo se primero, acaba, que todo se acaba, bien. Sí, el fin del mundo, que todo se acaba. ¿Qué más? Que hay un cambio de la forma como es el mundo ahorita y hay como una renovación, hay un cambio trascendental, Un cambio, una algo así. renovación. Sí, ya Nilsa como que le está colocando un tinte más teológico católico. ¿Alguien más? Y yo diría que hay resurrección. Resurrección, ya te fuiste de Norberto directamente al catolicismo, el fin del mundo con resurrección. ¿Alguien da más? Cuando hablamos del fin del mundo, Es el fin del mundo terrenal, porque ya empieza a existir el mundo espiritual totalmente. Ya está la resurrección de los muertos, es la parucía del Señor y estamos nuevamente todos en concordancia total con Dios. ok, Marta, por acá veo en el chat que dicen un nuevo inicio, el fin de los tiempos, el inicio, juicio, final de El Dios, juicio final. juicio final también, como en el Apocalipsis, juicio final dice también Lorgia. Eh, Tal vez hasta nosotros, pues podríamos, tal vez por películas o por la ciencia ficción, encontramos cuando se nos dice el fin del mundo como, no, alienígenas o otro asteroide o que una inundación del mundo, etcétera, etcétera. Eso es lo que primero que se nos viene a la mente cuando podríamos oír el término del fin del mundo. Y por ahí, pues van los sesgos de lo que nosotros vamos a hablar de la escatología. Ese pensamiento que, que nos habla de esos últimos tiempos. Yo tuve una clase, una sesión con ustedes, me acuerdo que estábamos hablando de los últimos tiempos, que también fue acá en Cristología, si no estoy mal, que hablamos del tiempo futuro, no sé si alguien se acuerde, y estábamos hablando del tiempo futuro, pero ese tiempo futuro nos invitaba a ver nuestro tiempo presente y nuestro tiempo pasado. Entonces, por ahí iremos hilando la cuestión. Entonces, la escatología en el Vaticano II. Vamos a hablar un poquito de historia. Eh,
Esta escatología, ¿dónde la vemos principalmente? Cuando hablamos de escatología en el Vaticano II, no se los puse aquí, se los voy a poner porque pues es como importante, perdón. La escatología la renovación del tratado la vemos como tal en la Constitución dogmática Lumen Gentium. ¿Sí? Ahí la tenemos. Lumen Gentium, nosotros podemos ir a leerla y se nos presenta ese panorama de lo que ahora, desde el Vaticano II, podemos hablar desde la escatología. ¿Qué pasa con Lumen Gentium? Va a ser una renovación del tratado que venía desde el Concilio Vaticano II y unas ideas de Trento del tratado de Novísimis. De Novísimis, pues va a traducir de las cosas últimas. Entonces, ¿qué va a afirmar el concilio con Lumen Gentium? Vemos aquí en la segunda característica, es que la iglesia alcanza su plenitud en la gloria del cielo. ¿Qué nos indica esto? Esto implica la restauración de todas las cosas. Pero estamos en cristología y pues se da el cambio de panorama, una restauración de todas las cosas en Cristo. ¿Y cuáles son todas las cosas? El género humano como del mundo, de toda la creación. Esta renovación, o sea, esta renovación, restauración de las cosas ya ha comenzado. ¿Por qué? Pues porque Cristo ya vino. Así de simple, es una lógica muy simple. Si es una renovación en Cristo, pues ya comenzó porque Cristo ya vino, ¿sí? Desde que Cristo vino, ya esa renovación ya ha comenzado. Y esa renovación, pues va a persistir en la iglesia. Ya vamos a ver un poquito más adelante ese camino, cuando hablemos de parucía, si no estoy mal. Entonces, eh, es una renovación que ya comenzó, que persiste por medio de la iglesia y que nos impulsa a todos nosotros, a los fieles, a pedir por una esperanza. ¿Una esperanza de dónde? Lo vamos a tomar desde un concepto de las parábolas. Una esperanza de entrar en el banquete nupcial, ¿sí? Acuérdense de esas parábolas cuando nos hablaban del banquete de bodas o del esposo que va a venir. Además, nuestro concilio va a resaltar un término muy importante, que se lo voy a escribir aquí abajo, que es el término comunión de la caridad. De la caridad. Ahí lo tenemos. Eh, ¿Qué pasa con esto? Este término pues, nos va a resaltar que se unen a los peregrinos, o sea, nosotros somos peregrinos en este mundo, con los hermanos muertos, ¿sí? O sea, con los que ya han muertos. Y esta unión es como una consolidación para la comunicación de bienes espirituales. Hay unos bienaventurados, vamos a tratar a los bienaventurados, los que están en el cielo, para que intercedan ante el Padre y ellos nos inspiran a la iglesia peregrina, a nosotros, para seguir su ejemplo. También vamos a tener un cambio de paradigma. O sea, cuando hablamos de Perdón, escatología, Fray, ¿y perdón. usted? Sí, sí, discúlpame, pero es que acabo de enredarme. Tú acabas de decir algo que los bienaventurados que ya están en el cielo o que ya estarán en el cielo. Es que Mm, me queda ahí sí, una de las famosas preguntas, ¿no? Se dice sí. que el juicio final, de hecho, no ha sucedido, que en el cielo no hay nadie, que en el infierno tampoco, que estamos como en un a tiempo, y eso lo hablábamos con algunos de los frailes. Entonces, aquí haces un comentario que yo lo entendí así, pero me lo podías repetir, por favor, gracias. Sí. No te lo voy a repetir, sino que quiero que lo Ok, intentes ok. descubrir por medio de toda esta sesión. Si no lo descubres, pues tranquila, al final pues vamos a dar esas luces. Ah, bueno, lo que siempre me gusta decirles es que si tienen alguna pregunta, ya los que me conocen, pues, hagan las preguntas, a mí me encanta que me vayan preguntando. Y acá ya descubrí la forma de ir leyendo el chat, así que también si no quieren hablar, pues vayan escribiendo. Entonces, los bienaventurados en el cielo interceden ante el Padre y pues como que nos inspiran para seguir su ejemplo. Vamos también a la constitución pastoral, Gaudium et Spes, que se enfoca en ese misterio de la muerte y en el aspecto como cósmico de la escatología, que se refiere a una expectativa de una tierra nueva y un cielo nuevo. Esto ya lo hemos escuchado varias veces. Hay una
tierra nueva y un cielo nuevo. Entonces, eh, término de escatología. Este es un estudio, la escatología es el estudio teológico del escatón, ¿sí? Término griego, que significa un plan divino final. ¿Sí ven? O sea, no es una destrucción final, no es eh, algo completamente nuevo, olvidándonos del pasado, ¿no? Es un plan divino final, ¿sí? Como que se está cumpliendo algo, ¿sí? No, no hay destrucción, no hay llanto, no hay nada de eso. Hay un cumplimiento de algo. ¿De qué? De un plan divino. Y esto, dentro de la escatología, se va a enfocar en la transformación del mundo, ¿sí? No de su fin. Porque muchas veces nos encontramos con términos de escatología de que eso ya es el fin del mundo. No, ojo, es la transformación del mundo, no un fin. Por eso les pongo ahí en negro para que lo tengan en cuenta. No es para tener miedo. La escatología no es para tener miedo. No es para asustarnos de los últimos tiempos, sino que nos invita como tal a una doctrina de esperanza. Eh, Hay distintas opiniones frente a la escatología, pero en sí nos vamos a unir con que al fin el mundo va a terminar en algún tipo de estado perfecto. ¿Sí? El mundo no deja de existir, sino que su viaje, tenemos como un viaje de transformación que llega al fin, va a llegar a su fin, o sea, como que va a llegar a su cumplimiento, no entiendan fin como que se acabó, no, va a llegar a un cumplimiento. Por lo tanto, de modo de decir que el escatón tiene que ver con el fin del mundo, pues no es como una definición correcta desde la perspectiva cristiana, ¿sí? Tiene que ver más bien con la transformación o renovación del mundo y no con la destrucción del mundo. Ojo con esto, estamos añadiendo un tinte cristiano, porque habrán otras teologías que se nos habrán podido entrar en nuestra contexto, en nuestra cultura, que dirán que no, escatología ya es el fin de los tiempos, directamente hay que tener miedo, conviértanse, etcétera, etcétera, etcétera. Que sí tiene que ver con algo, pero pues ya vemos, no es una destrucción, sino una renovación. Entonces, ahora sí entramos con nuestro hilo conductor. Primer punto de todos, la parucía, esa venida de Cristo al mundo. Entonces, ay, me pasé de vez. La parucía la vamos a ver más como un proceso. Es un proceso. La escatología, pues, se va a definir esencialmente como cristología, ¿sí? Por eso escatología no lo podemos separar de cristología. ¿Por qué? ¿O cómo? En la medida en que se descubre la evolución última de Cristo en la humanidad, siendo que la centralidad de Cristo fundamental. ¿Qué significa parucía? La parucía, ¿qué significa venida? Fue el gran acontecimiento anunciado por Jesús para realizar como de manera misteriosa su presencia entre la humanidad. A diferencia de una perspectiva inicial de la iglesia primitiva de una vuelta como visible, Jesús le otorgó un significado diferente. Vemos que, vamos a ver en Mateo 26:64, que Jesús ante el Sanedrín anunció una llegada inminente y duradera, en el cual afirmaba, les voy a escribir aquí la cita. Entonces dijimos Mateo para que después la busquen como tal, 26:64. Eh, que esta cita nos dice que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios o del poder, depende de la traducción, y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces, con estas palabras que Jesús nos dio, se pensaba en una llegada inminente, ¿sí? O sea, que iba a venir como, que se iba a un momento y que iba a venir, pero ya, y que iba a ser algo visible. Pero tengamos en cuenta, por favor, que esta venida no se debe entender en un sentido material. ¿Por qué? Lo veíamos cuando también se los di yo, cuando vimos a Cristo en las Sagradas Escrituras, que los judíos veían el Mesías, la venida del Mesías como ese rey,
ese todopoderoso que va a venir a reinar, que es un rey de carne, de huesos, viene a reinar en un reino material, político, etcétera. Así también nosotros podemos estar cayendo dentro de esta perspectiva que nos está mostrando, o que se nos dice de que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Por eso por eso estamos en esto, ¿no? Como que refinando nuestros conceptos. Esa venida, pues, no se entiende de manera material. ¿Qué significa la nube? La nube es un signo de una teofanía que va a expresar una llegada divina de Cristo en su poder soberano, pues ya que Él está sentado a la diestra del Padre. Voy a volver a repetir esto. La nube eh, es un signo, es una teofanía, ¿sí? Que va a expresar esa llegada divina de Cristo en un poder soberano, ya que Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿dónde se manifiesta visiblemente esta llegada? Ya que Jesús nos dice que va a venir. Pues se comienza o se ve desde Pentecostés. Ahí lo vemos en esta línea que les presento. Lo vemos en el Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, cumpliendo el anuncio hecho al Sanedrín, ¿sí? Por lo tanto, esta parucía inaugurada, o sea, iniciada tal vez en Pentecostés, se va a extender, por eso la línea, a toda la obra de la evangelización, a lo largo de los siglos, de los milenios, a lo largo de nuestra historia. Recuerden que el ser humano es un ser histórico, está plantado dentro de, de la historia, hace historia, maneja la historia y es afectado por la misma historia. Entonces, la parucía se extiende a todos los siglos y a todos los milenios. Esta parucía eh, solo se va a completar o se completará y el mundo terrenal como que desaparecerá cuando la llegada espiritual de Cristo haya alcanzado su plenitud histórica, mediante la evangelización pues, universal, que es como la idea que tenemos. Y así vendrá el fin. También ahora veremos en Mateo que se nos habla del fin. Bueno, con esto el tema de la parucía. Vamos con nuestro segundo punto, la muerte y el juicio. La muerte, o sea, nosotros, usted y yo, señora estudiante, y yo como aquí, su docente del día de hoy, somos seres finitos, ¿sí? Y desde nuestra finitud pensamos o reflexionamos frente a la muerte. Sí, sabemos que las cosas se acaban, vemos que las flores mueren, los árboles caen, los animales mueren, nosotros también vamos a morir en algún momento. Hemos visto familiares muriendo, eh, tal vez alguna persona tenga una experiencia cercana a la muerte. Eso es por nuestra finitud que pensamos que nos podemos reflexionar frente al tema de la muerte. Por eso la muerte, tal vez filosóficamente hablando, es una necesidad inherente de la naturaleza, de toda la creación, pues debido al límite pues, vital del cuerpo, o sea, vamos a morir, o sea, tenemos un límite. Pero este significado de la muerte está elevado a un misterio, pues que se vincula al drama del pecado y a un destino de salvación divino, ¿sí? O sea, hablamos de muerte porque pues, según como la teología, eh, entró la muerte, por el pecado entró la muerte al mundo. Pero pues por eso también estamos con un designio divino de salvación. Eso estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Porque hay algo importante. Aunque la muerte es esa consecuencia del pecado, Cristo, Cristo asumió nuestro pecado, ¿no? Y, pues, eso lo creemos todos. Cristo, al asumir la muerte siendo inocente, la transforma, ¿sí? Ya no vemos la muerte como se acabó todo, sino como una transformación, como se ve como una ofrenda de amor para la redención. Por eso la muerte se va a convertir, o sea, ya no vemos pecado en la muerte, sino que vemos un don divino en la muerte, como creyentes, o sea, como creyentes
estamos haciendo esa transformación. No hay pecado, o sea, vemos la muerte, no hay un pecado en ella. Lo que ahora vemos, gracias a Cristo, es un don divino. Es un don divino que nos va a permitir participar de esa obra redentora y va a ser una fuente última como de fecundidad. ¿Qué pasa? El Padre va a disponer y va a determinar de manera soberana la hora de nuestra muerte. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Y por eso eh, había un texto, me perdonarán que no recuerde cuál es el texto, que es de San Juan de la Cruz, Carmelita, ¿no? Que nos recuerda que todas las cosas ya se realizaron en Cristo, todas las profecías, todo lo futuro ya se realizó en Cristo. Y por ende, pues ya haciendo una relectura, nosotros debemos tener cuidado de esos profetas, voy a utilizar la palabra profetas de los últimos tiempos, nuevas doctrinas, nuevos pastores, nuevas ideologías que nos van a decir, no sé, con la numerología, que el fin del mundo, bueno, pasó, me acuerdo del fin del mundo como en el 2012, que se iba a acabar el mundo en el 2012, ahora que el COVID era la señal del fin del mundo. Me contaban que cuando era el cambio de milenio, ¿sí? Que también decían que ese ya era el fin del mundo. eh, Ahora yo creo que siempre, yo tengo 24 años y siempre he escuchado siempre he visto guerra y siempre he escuchado que en distintas guerras es la muestra del fin del mundo. Y pues acá seguimos, ¿no? Acá seguimos. Y en sí que justamente, hay profetas, hay personas que aparecen que ya el fin del mundo va a venir por este signo, por este signo, por este signo, porque apoyándose también en las Sagradas Escrituras, que la toman de manera literal. Pero pues, el mismo Jesús nos dijo que ni siquiera él sabía cuándo era el fin del mundo. Así que tengamos cuidado. Y es como que tengamos cuidado frente a esos profeticas que por medio de la muerte, del fin del mundo, del anuncio de los últimos tiempos, eh, a veces como que llenan sus arcas de dinero y no, y no va más allá. Entonces, el Padre pues determina la muerte, nuestra muerte. Y respecto a una opción final, hay una hipótesis teológica que sugiere como una iluminación espiritual que permite una decisión de total verdad y libertad. Sin embargo, vamos a aclarar que esta opción final de libertad y de verdad sucede en condiciones de vida terrenal. O sea, usted y yo estamos actuando de manera libre y voluntaria, pero que se nos presenta una opción final. Ya es nosotros si la tomamos o no la tomamos. Por ejemplo, podremos ver en la conversión del buen ladrón. Tuvo un cambio. Dentro de su vida, tuvo un cambio. Este es un ejemplo de corrección última de la vida, propiciada por la gracia. La gracia también nos ayuda en este cambio. Jesús va a enfatizar esa necesidad de una vigilancia constante durante la vida terrenal, ya que su llegada es a menudo inesperada. Lo vemos en Mateo 25:13. Es un ejemplo. Eh, Vemos otros ejemplos bueno, las vírgenes con sus lámparas. eh, Escuchábamos estos días el evangelio Qué creo que era ayer, rico. Bueno, sí, señor. creo que era ayer del evangelio de que el granero que guardaba sus cosas, pero esa misma noche murió. Así que lo que se nos invita es más a una vigilancia constante. ¿De dónde viene eh, estas ideas de que ya viene la muerte, que ya viene el último, como el destino final, eh, los últimos tiempos? Pues por San Pablo. San Pablo, pues tomando estas ideas de Jesús, pensaba que, nosotros somos San Pablo y esta noche ya viene Jesús, conviértanse, bautícense, crean en el Evangelio. San Pablo siempre pensó, siempre creyó
que esas últimos tiempos venían ya, o sea, eran ya. O sea, Jesús se fue un momentico, pensó que Jesús se fue un momentico, iba a dar una vuelta y ya volvía, pero que eso era ya. San Pablo tenía esa idea. Vamos 2000 años después de San Pablo y no ha sucedido. Entonces, de allá viene esa idea de San Pablo, que pensaba que esa muerte los últimos tiempos eran ya. En el juicio, cuando nosotros muramos, el juicio tiene un lugar inmediatamente después de la muerte. El Padre confió este poder al Hijo, ¿sí? Al Hijo encarnado, al Hijo del Hombre, quien por haber vivido la experiencia humana, o sea, Jesús que vino y conoció nuestra experiencia, conoce y aprecia concretamente los méritos y las dificultades de cada uno. Nuevamente, Jesús, Dios al hacerse hombre, conoce y aprecia concretamente los méritos y esas dificultades de cada uno. Por eso él es el juez. Cristo actúa como un esposo y un juez, insertando la justicia en una amplia obra de amor. Recuerden, por encima de la justicia siempre está la misericordia. Por encima de todo esto está el amor. Jesús es nuestro Dios, es un Dios de amor. A veces escuchamos cuando hablamos de juicio que tiende a lo negativo, pero pues con Jesús se hace una transformación de eso, del término juicio. Entonces vemos más el juicio como instigado por el amor. Con Jesús como ese juez, el juicio se inspira desde una mirada de simpatía y comprensión, ¿sí? Eh, Dios nos mira con simpatía y con comprensión. Y este juicio adquiere un aspecto de benevolencia como tranquilizador. El juicio es universal e individual. O sea, el juicio es universal, todos los hombres, todas las mujeres, todos vamos a ser juzgados. E individual porque pues, nosotros mismos como individuos, y como Norberto, como Janet, etcétera, vamos a ser juzgados. El juicio particular y el juicio universal pues van a coincidir porque el juicio en general acontece en el momento de la muerte, decidiendo el destino eterno. El juicio es único y definitivo. En Mateo 25 vamos a ver que se enfoca en el socorro a los desaventurados. El juicio abarca toda la conducta, incluyendo al testimonio de la fe y la explotación de los talentos. Vemos acá todos, no sé si se están dando cuenta que estamos como reuniendo todos esas parábolas de Jesús sobre el juicio final. Acá las estamos reuniendo. Ojo con esto que les voy a decir. La finalidad del juicio no es poner eh, al descubierto las culpas cometidas por nosotros. No, eso no es el juicio. Eso no es el juicio. No, porque nuestras culpas han sido canceladas por el perdón divino. La finalidad del juicio va a mostrar las maravillas de la gracia y la victoria obtenida sobre los poderes del mal. ¿Sí? Eso es como un cambio en la concepción que tenemos. No vemos las culpas, bueno, Jesús no ve las culpas, sino muestra, o sea, muestra nuestras maravillas, muestra nuestros talentos. ¿Sí? Por eso el que tenía 4 talentos, pues los multiplicó. Por eso el que tenía 2 talentos, los multiplicó. Por eso le dijo, el que tuvo un talento, pues no lo pudiste multiplicar, al menos guárdalo y después miremos. No, muestra esas maravillas, muestra nuestros talentos, no muestra nuestras culpas. Es fundamental recordar que la intención del juicio, y es esta última característica que les pongo al final de la diapositiva, busca la salvación, no la condena. El juicio muestra las maravillas de la gracia y la victoria sobre el mal. Eso siempre lo proclamamos. No expone nuestras culpas. ¿Por qué? Porque ya han sido canceladas. ¿Por qué? ¿Por dónde? Por el perdón. ¿Usted no cree que Jesús nos perdonó? Bueno, les dejo esa cuestión. Tercer punto, el destino del alma y la vida eterna. Eh, Hay una tendencia frente a este tema, eh,
Norberto sí, Fray Benedicto XVI, sí, él escribió bastante. En algún libro habrá escrito de escatología. Entonces, el destino del Sí, alma, pero Fray, él dice, él, él no hace mención, él dice que eh, todo ocurrirá conforme está escrito en el sentido de que al final de los tiempos habrá el juicio final y entre la muerte y la resurrección, según lo que yo entendí, no hay nada, no hay, aparentemente no hay nada. Quedamos como en un espacio indeterminado, sin tiempo eh, y ya eso. vamos para allá, Norberto, ya vamos para allá. Eh, entonces, ¿en qué iba? El alma... Ah, bueno, hay una tendencia reciente, como a descuidar la proclamación de la inmortalidad del alma. Eh, bueno, se me olvidó nombrarles a ustedes eh, en el principio de dónde estoy tomando principalmente este, voy a buscar, este texto. Es un texto que se llama La escatología desde el Vaticano II hasta nuestros días. Y el autor es el padre Jean Galot. ¿Sí? De ahí estamos tomando principalmente nuestro, pues nuestra sesión. Y él tiene bastante bibliografía, además de otra consulta que he realizado. Entonces, ¿qué nos dice el padre? Hay una tendencia actual como a descuidar esa proclamación de la inmortalidad del alma y concentrarse en la resurrección del hombre. Esta distinción entre el alma y el cuerpo, aunque es debatida, todavía es debatida, como que puede aparecer en la Biblia. Y la inmortalidad ya fue señalada en el libro, pues, de la sabiduría. Por eso la resurrección de Cristo comunica dos efectos a los hombres: una espiritualización del alma y una reanimación del cuerpo. Ya vamos para allá, no se me afane. La congregación de la doctrina de la fe, otra bibliografía, pues nos va a declarar que existe esta subsistencia de un elemento espiritual dotado de conciencia y libertad, ¿sí? Hay algo espiritual en nosotros que tiene conciencia y libertad. Hay un yo humano, lo trata la congregación, que va a subsistir sin el complemento del cuerpo. Y este elemento es al que la iglesia la llama alma. ¿Sí? Ese es el alma, un elemento espiritual dotado de conciencia y libertad, cuya existencia racional e intelectiva ya había sido definida pues también por el Concilio de Viena. Vemos un poquito de historia. Hay una retribución inmediata después de la muerte. El Papa Benedicto XII, bueno, acá la tenemos, en la Constitución Benedictus Deus de 1336, dice que las almas de los santos, inmediatamente después de la muerte y una purificación necesaria, ven la esencia divina con una visión intuitiva y a la vez directa, clara y abiertamente. Esto nos lo dice Benedicto XII. De esta manera, el alma, pues como separada, recibe el beneficio de la vida en Cristo resucitado. Acuérdese lo que veíamos en las anteriores diapositivas. Eh, hay un juicio universal y un juicio individual, y ambos juicios se ven en la muerte. ¿Sí? Eh, en la vida eterna, que hablamos, nosotros entendemos vida eterna tal vez como el cielo. La vida gloriosa se distingue por la visión inmediata de Dios. ¿Sí? O sea, esta visión como que expresa una intimidad plena en la que Dios no esconde nada de su ser. Dios permite al alma como penetrar en la profundidad del misterio divino. Por eso ahí encontramos como unos adverbios, como inmediata, directa, clara y abiertamente, que expresan como esa intención de una transparencia absoluta, o sea, como el alma que está ya compenetrada con Dios. Esta visión, como intuitiva, pues produce una transformación plena del alma, ¿sí? O sea, el alma ya viendo a Dios como que va a cambiar. La hace semejante a Cristo, ¿sí? Lo encontraríamos como
estos términos bueno, esa idea en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo tercero. Si lo quieren leer, vayan allá. Y se trata de un conocimiento perfecto cara a cara, ¿sí? Que supera el conocimiento parcial de la fe y es similar como al conocimiento que es propio de Dios. Además, además de esta contemplación, el cielo es como una vida nueva que surge de Cristo resucitado y es poseída por la fe ya en la tierra. Por eso ese futuro como que lo vemos desde el presente. Es una fe que la tenemos desde ya. Y especialmente a través de la Eucaristía. La Eucaristía es ese ejemplo del banquete futuro, ¿no? Mm, también es una unión íntima con Cristo, garantizando que los creyentes estarán siempre con el Señor. Lo vemos en Tesalonicenses. La promesa de que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, o sea, invita a esa familiaridad completa con el Padre, en la que se comparte el amor filial de Jesús. Esa imagen del banquete, o sea, estamos hablando mucho del banquete nupcial, esa imagen muestra la vida eterna como una fiesta de amor. En Juan 14:2, sí, en Juan 14:2 vemos la cita, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y esto es como una invitación a todos nosotros a entrar en esa familiaridad. No se trata solo de ver al Padre en el cielo, sino de vivir en un continuo contacto con Él, en el que se comparte ese amor filial de Jesús. En el Concilio de Florencia, en 1439, este concilio proclamó que la visión beatífica tiene como una diversidad de grados, o sea, por eso lo de muchas moradas. Pues eso lo dice el Concilio de Florencia. Aunque el objeto de la visión es el mismo, o sea, estamos viendo todos a Dios, como hay una perfección, y esa perfección es como proporcional a los méritos del alma. Sí, yo no, o sea, bueno, acá esto es de mucho debate, pero es lo que dice el Concilio de Florencia. Como que hay una jerarquía en el cielo. Sin embargo, a pesar de esta jerarquía, eh, la generosidad divina es fundamental, pues proporciona una felicidad que excede los límites del mérito personal. O sea, podemos creer que hay una jerarquía, pero mm, al final no sabemos. O sea, hablar de escatología es varios supuestos, es hablar de muchos supuestos, para que lo tengan en cuenta. Seguimos. El purgatorio y el infierno. Mm, bueno, purgatorio e infierno. Voy a empezar por la derecha, el infierno. El infierno lo entendemos como esa muerte eterna y obviamente va a ser, pues si es muerte eterna, va a ser contraposición eh, a la vida eterna. El infierno o sea, deriva del hebreo Sheol y se simboliza con un fuego eterno, por eso la Gehenna, que también escuchamos en el Evangelio. Y esto alude como a ese castigo de los impíos. La Constitución Benedictus Deus, no la puse por ahí, pero bueno, la Constitución Benedictus Deus define que esas almas que mueren en el pecado mortal, descienden inmediatamente al infierno. Y la pena propia del infierno es la privación de Dios. O sea, ¿cómo entendemos el infierno? Una privación de Dios, una separación de Dios. Aunque algunos pues han interpretado la existencia de penas como sensibles, adicionales. Y la iglesia pues rechaza como interpretaciones que intentan eludir una eternidad de castigo. O sea, por ejemplo, la doctrina de Orígenes, ¿sí? Un padre de la iglesia, de un infierno no eterno fue rechazada por el Segundo Concilio de Constantinopla. Eso ya estamos como en el 553. También se impugnan, o sea, las ideas de un infierno de tipo como quirúrgico o de un castigo como temporal como para los demonios y los impíos. Esta hipótesis de que el infierno solo existe como una posibilidad
sin condenados reales, como que va a menoscabar la eficacia de las advertencias evangélicas de Jesús, las cuales deben tomarse obviamente con seriedad. Ya al final en la relectura vamos como a volver a este tema. El purgatorio, o como una purificación final, es necesario para aquellos que mueren en la gracia de Dios, pero que aún no están listos en sus disposiciones como personales para esa intimidad completa con Dios. Por lo tanto, requieren adquirir como una santidad más profunda. La doctrina expuesta en el Concilio de Florencia eh, aclara que el purgatorio es como una condición, ojo, no es un lugar, y no consiste como en un fuego sensible, o sea, como material, sino que se trata de la purificación de quienes murieron en Tiene la que me caridad da de de los Dios. pescaditos. Dice si sigue vivo. Eh, ¿Alguien está preguntando? Creo que no. Bueno, entonces, la doctrina de por Florencia, pues no es un lugar, ¿sí? Sino una condición. ¿De qué trata el purgatorio? Se trata de una purificación de quienes murieron en esa caridad de Dios antes de haber como reparado esos frutos dignos de penitencia de los pecados de obra y de omisión. Hay una diferencia radical en el castigo, porque el alma purificada ya ha sido salvada y está en estado de gracia y obtiene el perdón divino completo. Aunque es una condición dolorosa, el purgatorio está motivada como por esa necesidad de un cambio profundo en la persona. Los fieles vivos pueden ayudar, acuérdense que estamos en el concilio, les dije que estamos como en el concilio de Florencia. Así que los fieles vivos como que ayudan a esas almas a ser liberadas de sus penas mediante sufragios, oraciones, el sacrificio eucarístico. Eh, es la idea que se tiene, o que se tenía. Bueno, seguimos. Quinto punto, yo creo que estamos casi terminando. Vamos a hablar de... Vamos a darnos unos... Sí, son las 8:22. Ay, Sí, Nirsa. gracias. Perdón, pues que me tocó ir a ver una cosa de mi madre de 93 años que la estoy cuidando, obviamente no. Me tocó fugarme un segundo. Y es que te iba a preguntar algo de la diapositiva anterior. Tú comentabas que el purgatorio no es un lugar, sino es un estado perceptivo, algo así. El infierno es lo mismo, es un estado de percepción, tampoco es un lugar. Entonces, ¿en dónde están las almas cuando eso está pasando? ¿Es verdad que es el alma la que sube y el espíritu, qué pasa en esa unión alma-espíritu según todo lo que nos has dicho? Nirsa, no me vaya a matar por lo que le voy a decir, pero vamos a verlo esto. O sea, nos faltan unas diapositivas, lo vamos a ver. ¿Sí? Ah, ok, No me ok. mate, sino No, que no, ya lo vamos no. a ver. ¿Sí? Bueno, Entonces, gracias. démonos son las 8:23, tengo acá en hora colombiana, démonos unos 5 minutos de descanso, así para que se estiren, para que se paren, vayan por una agüita y ya nos vemos. En 5 minutos, a las 8:28. Bueno.
Bueno, vamos volviendo, ya pasaron los 5 minuticos de descanso. Entonces, lo habíamos dejado aquí en el quinto punto. Ya les acuérdense que son seis punticos eh, que íbamos a tratar. Entonces, quinto punto. Vemos ahora sí resurrección de los cuerpos. ¿Qué es esto? Jesús eh, anunció esa resurrección general de los cuerpos, tanto de buenos como de malos. ¿Dónde lo vamos a ver? En Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, el Evangelio, ¿no? Y es como manifestación de su poder soberano. ¿Cuál es el objetivo de la resurrección? Es garantizar que el cuerpo participa plenamente del destino, o sea, de la felicidad, del destino del individuo, ya que el cuerpo eh, estuvo comprometido pues en la vida terrena, en el bien o el mal. Sí, estuvimos moviéndonos como entre eh, esas dos aristas. Pero según el plan divino, el cuerpo resucitado es idéntico al cuerpo terrenal, aunque la manera en que el soberano poder divino garantiza esa identidad, pues como es misteriosa. Ahí ya como que le estoy respondiendo un poquito a Nirsa, ¿sí? O sea, nosotros decimos que el cuerpo resucitado es idéntico al cuerpo terrenal. O sea, aquí, como ustedes me están viendo. Pero esa manera en que el poder divino garantiza esa identidad, pues se nos es misteriosa, ¿sí? O sea, por eso les decía en un momento, hablar de escatología, pues como que tiene sus cuestiones aún de máxima fe, de también bastantes dudas, porque pues no hemos visto a alguien que haya venido del más allá. Entonces, eh, la resurrección también nos va a asegurar eh, la supervivencia del mundo material, que está ligado al mundo espiritual, ¿sí? O sea, el material está ligado al mundo espiritual. Nosotros estamos trabajando, aquí está el reino de Dios, ¿sí? Jesús nos había dicho que el reino de Dios está en medio de nosotros. Nosotros lo tenemos que creer. Acuérdense de la parucía que era un proceso. Este mundo material también está ligado al mundo espiritual. Nuestra fe en la resurrección se va a oponer a distintas doctrinas como, por ejemplo, la reencarnación. Esta reencarnación que propone que el hombre se reencarna para liberarse de sus culpas múltiples a lo largo de la historia. Esta encarnación pues desvaloriza esa vida terrenal y busca como una identidad personal distinta, mientras que nuestra resurrección fortalece la identidad al colmarla con la vida de Cristo, eh, de Cristo resucitado. ¿Sí? Hasta este punto es donde vemos como una historia, vimos distintos concilios, distintas cartas dogmáticas, etcétera. Es como una idea de lo que se tiene frente a la escatología. Yo los invito, como, bueno, ustedes se han dado cuenta en nuestros cursos que esto no es una homilía, esto no es una catequesis. Eh, Estamos dentro del ámbito académico, estamos en un diplomado. Por eso si ustedes han visto con distintos frailes, que estamos como viendo otras perspectivas. No simplemente estamos diciendo esto pasó, nos hizo esto y esto, apréndase la memoria, sino que pues nosotros nos estamos empezando pues, a pensar. Por eso yo a ustedes, una vez estaba hablando con Marcos, con Fray Marcos, y es que pues, le decían que no lo viéramos como simplemente estudiantes, sino que ustedes ya son teólogos. Ustedes se han querido adentrar en, en la teología, se han querido preguntar, se han querido ampliar su horizonte conceptual, teológico, espiritual, etcétera, etcétera. Y por eso, pues, este diplomado. Así que con este otro preámbulo, nuestro segundo preámbulo de hoy, los invito a que hagamos una segunda,
una relectura de la escatología. ¿Sí? Hasta aquí hemos visto distintas doctrinas, distintos saberes, algunos pensamientos sobre la escatología. Pero ahora vamos a hacer como una relectura. Ustedes dirán, sí, sí, esto puede ser bonito o no, realmente me voy a coger a unos concilios anteriores, a unas ideas de escatología anteriores. Ahorita vamos a ver como algo más eh, moderno. Vamos a entrar en el ámbito de la discusión de de la escatología. Bueno, entonces, una relectura de la escatología. Nosotros, creo que ya les había dicho esta idea, es como seres humanos estamos inscritos dentro de la historia, hacemos historia. Nos hemos dado cuenta, o sea que estoy como estoy haciendo otra vez un panorama. Nos hemos dado cuenta que somos seres finitos ante la inmensidad histórica del universo. De ahí que nazcan esas preguntas referentes a la vida y a la muerte, siendo la muerte como una de las más intrigantes. ¿Sí? Eso lo tenemos claro. El hombre es un ser histórico, la mujer es un ser histórico. Recorremos, pero nosotros como creyentes y no creyentes también recorremos nuestra historia con Dios, porque somos criaturas, ¿sí? Somos criaturas creadas. ¿Quién nos creó? Pues Dios. Aunque también puede haber un recorrido sin Dios o puede haber un recorrido contra Dios. Y lo vemos. Eh, gente atea, gente creyente, con otras religiones, gente agnóstica, gente deísta, ¿sí? Hay un recorrido o con Dios, o sin Dios, o contra Dios. Pero todos estamos escritos dentro de una historia. Esta relación del hombre histórico con el Dios eterno, pues va a plantear ese problema de la escatología. Y nos hacemos las preguntas, por eso al principio les decía, ¿será que puede sobrevivir el hombre? ¿Puede ir más allá? ¿Será que hay una vida después de la muerte? ¿Hay un cielo para el hombre que ha orado el bien? ¿Hay un infierno para quien ha cometido el mal? Por eso la respuesta ante todos estos problemas constituye la escatología. La vida eterna, mm, como tal, no es un dato que está dentro de nuestra naturaleza como cristianos católicos. La vida eterna viene de la filosofía griega. Creo que me faltó decirlo esto también en el medio de de los otros puntos, porque pues, es importante. O sea, esa concepción de vida eterna viene de la filosofía griega. El fundamento de la fe en la resurrección, en esa vida eterna, se presenta en la intersubjetividad entre Dios eterno y el hombre contingente. Esa es la idea que tengo aquí anotada. O sea, nuestra idea, nuestro fundamento de de la fe en la resurrección se da porque reconocemos una relación con Dios y una relación con el hombre. Esta relación se llama, la podemos conocer como intersubjetividad, ¿sí? Entre un Dios eterno y un hombre contingente. Entonces, dentro de esa relación aparece la fe en la resurrección. Por lo que el fundamento de la vida eterna está dentro de la vida teologal, de esa comunión con Dios y no en la espiritualidad del hombre. Hay que tener claro esto. Vemos en el Nuevo Testamento que mm, bueno, esta es la segunda, por si no quedó claro, es la segunda característica y que ahí pongo fundamento, comunión con Dios, no mera inmortalidad. En el Nuevo Testamento eh, se habla siempre de resurrección, no se habla de inmortalidad del alma. En la Biblia como tal, no se dice que el alma vive y el cuerpo muere, sino que es nuestra vida teologal, es la vida de gracia, el fundamento de la resurrección. Y esta vida teologal es más fuerte que la muerte. ¿Sí? Nuestra vida como vida teologal, entiéndase esa vida con Dios. ¿Sí? Nuestra vida es más fuerte que la muerte. Jesús es más fuerte que la muerte. Jesús está por encima de la muerte, está por encima del pecado. Ya lo habíamos tratado. Por lo tanto, con estos
presupuestos, eh, el cielo y el infierno son concepciones antropológicas, ¿sí? O sea, podemos hablar de cielo y infierno por, por nuestra capacidad como seres humanos, ¿sí? Como seres finitos, como seres creados. Vamos a poder ver eh, que hay como una asimetría entre la noción del cielo y la noción del infierno. O sea, como que no se puede colocar en el mismo plano. Aquí ya estamos entrando como, bueno, ya vimos esto en los 5 puntos anteriores, ahora les estamos presentando esto. Hay una asimetría, o sea, como que no pueden estar en el mismo plano. O sea, cielo, si hablamos de cielo, no podemos hablar del infierno así en el mismo nivel. Ya voy a explicar la idea. Porque si el fundamento de la supervivencia está en esa relación vivida con Dios, o sea, sabemos que vamos a sobrevivir por nuestra relación con Dios, ¿sí? O sea, ya lo sabía, ya lo había dicho, vuelvo a lo que mencioné. El fundamento de la fe en la resurrección, en esa vida eterna, está en esa intersubjetividad entre el Dios eterno y el hombre contingente, ¿sí? Entonces, volvemos adelante. Si el fundamento de esa relación está si el fundamento de nuestra supervivencia está en la relación vivida con Dios, eh, nos podríamos preguntar qué hay o qué habrá cuando no hay en absoluto esta relación vivida con Dios. O sea, es decir, cuando el hombre hace el mal con voluntad definitiva. Marta, estás alzando la mano. Sí, Fray, quiere decir que el hombre no vaya al cielo es porque el hombre no murió en gracia de Dios y murió alejado de él en pecado. Ahí Por voy, o sea, eso, sí, ahí voy, o sea, ok. es la siguiente idea a la que iba. O sea, sabemos que estamos en esa relación con Dios y esa relación es la que nos dice que vamos a sobrevivir, o sea, va a haber algo más allá. Eh, por la relación, ¿sí? O sea, estamos relacionados. Pero ¿qué pasa cuando no hay en absoluto esta relación con Dios? O sea, es decir, cuando el hombre hace el mal con voluntad definitiva. Yo creo, y bueno, también nace de esa lectura actual, eh, que no existe un hombre que haga el mal con voluntad definitiva plenamente. O sea, sí hay personas que hacen el mal, pero que se dediquen plenamente a hacer el mal, o sea, lo hay. Hay gente malo, sí, Nirsa dice, hay gente malosa, sí, hay gente malosa, pero que siempre estén haciendo el mal, o sea, que su vida sea para el mal, no sé, o sea, es como, es como difícil de pensar, porque vemos al menos un rayito de luz, podríamos tomarlo de una manera eh, eh, metafórica. Hay un rayito de luz en cualquier persona. Porque si decimos que hay alguien también que está obrando plenamente el mal, estamos negando totalmente la gracia actuante dentro de nosotros. Y acuérdense lo que habíamos dicho, yo creo que fue en esta clase, en Cristología también, eh, que el hombre, Dios hizo todo bien. Dios hizo todo bien. Así que o sea, son como distintos panoramas. Eh, Fray, Dios hizo todo bien, pero nosotros nos desviamos. Y si hay gente que sí es muy mala. Y no digo que nazca para el mal, pero que se la pasa haciendo el mal, sí, sí los mm, hay. sí, o sea, sí, pero no mal, o sea, lo que estoy diciendo es un mal absoluto. Un mal que es mal, o sea, digamos, como que olvidándonos de esa gracia de Dios actuante en medio de toda la historia de la humanidad y en toda la humanidad. Por eso, o sea, es difícil pensarlo así, que haya algo completamente malo. O sea, sí hay malos. Sí decimos, hay gente actuando mal y parece que siempre está actuando mal, pero que su vida sea para el mal es difícil de pensar, es difícil de concebir.
tanto teológicamente como filosóficamente. Teológicamente, pues ya vemos que es aún más difícil de concebir, de que siempre que haya algo malo, malo, malo. Ah, si hay tendencias al mal, si hay gente Pero actuando en Fray, el mal. disculpa, ¿cómo se calificaría a aquellas personas entonces que todo lo que hacen y ofrecen está basado en sus intereses particulares, arrasando por encima de quien sea? Para mí eso es mal, para mí eso Eso es es mal, malo, sí, re malo me parece a mí. pero, o Pero sea, yo Fray, digo, veamos el detalle. No, sí, sí, hay una semilla de divinidad en cada ser humano. Si nosotros desarrollamos la semejanza que es trabajar por lograr una santidad, estamos haciendo que esa semillita de mostaza salga ese robusto árbol de fe, de la palabra, de lograr avanzar en la santidad, de tener una mejor imitación de Cristo, ¿cierto? De estar viendo siempre qué haría Cristo en esta situación. Eso es listo. Obvio que sí, usted tiene toda la razón en eso, pero igual hay unos malosos en cada país que, a ver, no digo, pero yo pienso, Fray, que pues no hay que de pronto apartarnos de que nosotros al haber salido de Dios, al haber sido creados por Dios, nosotros somos buenos porque el que nos creó es un ser bueno. Que nosotros o sea, que hayan personas que se hayan desviado es una cosa muy diferente. Pero si no tuviéramos esa parte de bondad dentro de nosotros, no habría lugar a arrepentimiento. Yo pienso que una persona, por más mala, mala, mala que sea, tiene que tener un momento de arrepentimiento en su vida. Que no lo manifieste o no lo exprese es una cosa muy diferente. Porque si no, entonces, ¿qué pasó cuando Jesús estaba en la cruz con los dos malhechores y uno de ellos se arrepintió? O sea, en ese momento se arrepintió. Muy seguramente antes no lo hubiera hecho, pero el Señor miró que él regresó al camino. Entonces vuelve uno a mirar la parábola del hijo pródigo, en donde el hijo pródigo se fue, malgastó, rompió, dañó su vida, la volvió nada, todos sus bienes los acabó, todo, y llegó, pero llegó con un corazón arrepentido y por eso fue sujeto del amor del Padre. Entonces yo pienso que el amor que Dios nos tiene es tan divino y tan diferente al amor de nosotros que por eso nosotros no podemos concebir que exista un amor tan bueno, tan bueno, tan bueno, que todo lo perdone en el momento en que la persona se arrepiente. Ok. Eh, bueno, entonces estamos hablando de esa. ¿Puedes bajar la mano, Marta? Que parece que vas a seguir preguntando. Mm, bueno, no sabemos si hay un hombre o una mujer que haga el mal con voluntad definitiva, o sea, que rechace totalmente la gracia y el perdón de Dios. Pero sí hay hombres y mujeres, es como una hipótesis, que no tienen relación teologal con Dios, ¿sí? Estos ni siquiera tienen ese fundamento en la vida eterna, ¿sí? Estamos hablando, entonces ya pasamos de la concepción antropológica de que haya un hombre o una mujer que haga con voluntad definitiva el mal, pero sí sabemos que hay hombres y mujeres que no tienen una relación teologal con Dios. Eso lo sabemos, eso lo tenemos claro. Por lo tanto, aquí vamos a otro punto. El infierno se va a entender como el final de quienes hacen el mal de forma definitiva, ¿sí? El infierno es el final de quienes hacen el mal de forma definitiva. Su muerte, o sea, la muerte de los que hacen el mal, es también eh, su final absoluto. Por lo tanto,
desde el punto de vista escatológico, y con lo que hemos dicho, solo existe el cielo. Y véanlo así, si decimos que el cielo es la vida eterna, la muerte eterna, ¿qué será? El fin total. Sí, o sea, o sea, muerte eterna, ¿cómo Juanita, poder la que me- entenderla como seguir viviendo pero sufriendo? ¿Sí? Este es un cambio de paradigma. Por eso estamos haciendo esa relectura. O sea, si la vida eterna es vida, o sea, vida para siempre, la muerte eterna, pues, es muerte ya está para siempre. en dormir. ¿Sí? ¿Sí ven la lógica? Esa es la relectura que estamos haciendo. El infierno, voy a volver a repetir esta idea. El infierno es el final de quienes hacen el mal de forma definitiva. Su muerte física, o sea, nuestra muerte, digamos, yo me muero mañana. O sea, mi muerte física ya fue el fin. Ya no voy a tener nada más allá. Es el fin absoluto. Por lo tanto, desde el punto de vista escatológico, solo existe el cielo. Les pregunto, ¿existirán hombres tan perversos que Ruth, ya vamos a ver ese estado de transición? Ya vamos a hablar del purgatorio. ¿Será que existen hombres tan perversos que rechacen la gracia y el perdón de Dios? Pues es posible que todos los hombres estén destinados al cielo, porque existe solo el cielo. Por eso al principio les decía esa asimetría entre el cielo y el infierno. Existe solo el cielo y no al lado de un infierno donde se sufre el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya te doy la palabra, Hilda. ¿Por qué? Porque va contra la naturaleza de Dios, que es amor. O sea, que los hombres sean castigados eternamente, o sea, que los hombres sean castigados para siempre, que estén sufriendo el fuego, el, el demonio allá, va totalmente en contra la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? El amor. Elda, ¿vas a decir algo? Sí, hay hombres re malos, re contra malos, porque por ejemplo Hitler, madre mía, ¿dónde estará él, pobrecito? Sí, pero pues tal vez habrá un atisbo de gracia, tal vez sí, habrá algo bueno dentro de él, o tal vez por ignorancia, ¿sí? Entonces, por eso, entonces, vuelvo a decir esta última idea, para seguir. Va contra la naturaleza de Dios, que es amor, el que los hombres y mujeres sean castigados eternamente. O sea, es difícil de concebir. El escatón, acuérdense del escatón, o el cumplimiento último va a ser exclusivamente positivo. No existe un escatón negativo. Es el bien, no el mal, el que tiene la última palabra. Les pregunto, ¿el mal tiene la última palabra? Pues según lo que yo he No, aprendido, lo que creo. yo he visto. Jamás. No, No, o No. sea, no. El bien, el bien tiene la última. Ah, bueno, acá lo tengo una característica. El bien tiene la última palabra. Este es el mensaje y esta es la praxis de vida de Jesús de Nazaret, ¿no? O sea, siempre haciendo el bien, siempre en pro del bien, una conversión en pro del bien, una cruz para terminar con la muerte, para la redención de los pecados. Por eso, viendo algo del purgatorio, que ya me preguntarán, bueno, Nirsa creo que levantó primero la mano. Gracias. Este referente a lo que estabas diciendo, si el mal tiene la última palabra, bueno, definitivamente no, no, esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Pero fíjate que en el camino de ese mal tan maloso hay muchos inocentes padeciendo muchas cosas. Una realidad en nuestro país. ¿Cuántas madres no están ahora llorando por la muerte de sus hijos, hijos que han estado trabajando por la paz del país para que vengan unos malandrosos y los destruyan? Y aparte, esos malandrosos tienen un líder que hace que eso pase. Ese recorrido, ese dolor de esas madres, esa lucha contra ese mal que todos sabemos, esa lucha contra ese mal, ese es un camino muy, muy complicado.
y es un camino que no todo el mundo lo siente. No todas las personas son conscientes de que en nuestro país hay un gran grupo de muchachos y muchachas arriesgando su vida día a día. No, no, porque están en la ciudad, están hasta en el campo, en sectores en donde todo es alegría y felicidad. Pero la realidad es que hay muchas, tristemente madres. Mira lo que le hicieron a esos militares policías que le echaron gasolina y todas esas cosas. Eso es una maldad más allá de la maldad. Para mí. Entonces sí, la maldad no tiene la última palabra, pero aquel camino es largo para que eso termine. Aquel camino es doloroso para aquellas personas que están en la primera línea y aquellas personas afectadas. Si esto es aquí, nada más podemos mirar en otros países que estuvo pasando, ¿cierto? Y lo que aún pasa en esas guerras, y los únicos que pagan verdaderamente son los inocentes. Entonces, vaya, esto hablar del mal es bien importante, pero yo creo que todos opinamos del mal según el machucón que tengamos en nuestro país y según las consecuencias de ese mal en otros países que viene y que sí nos afecta, definitivamente. Gracias. Vale, gracias, Nisa. Marta, Sí, Fray, yo estaba volteando a mirar un poquito la grandeza de la Iglesia Católica. ¿En qué sentido? En que uno de los sacramentos es la unción de los enfermos. Es esa última oportunidad que prácticamente a nivel espiritual se le da a una persona cuando ya esa persona va a partir, en donde hay una mirada de un sacerdote que representa a Dios con un amor de Dios, mirando y, y ayudando a que esa persona en sus últimos momentos pueda tener una partida de una manera diferente. Sin embargo, también soy una persona que pienso que eh, cuando se cometen todas esas barbaridades como las que han citado, como las que cita Nirsa, todo eso, el pecado es lo que nosotros hemos visto y ustedes nos han enseñado, que yo puedo pecar, yo puedo arrepentirme, yo puedo X cosas en el caso de que yo tenga arrepentimiento, pero todo tiene una consecuencia. Entonces, eso se paga aquí en la vida. listo, Marta, gracias. Diana, Buenas noches, Fray. O sea, con respecto a ese tema, ¿qué creo? Creo que también, o sea, el mal lo hay y lo ha habido desde muchos años, desde siempre prácticamente, pero estamos aquí en esta teología, aprendiendo eso, para que nosotros aprendamos y sepamos primero que todo y tengamos muy claro cuál fue el objetivo por el cual Dios nos creó, ¿sí? Que es ser semejantes a quién, a Cristo. Sabiendo eso, debemos empezar por nosotros. Yo creo que por cada uno de nosotros empezar a cambiar como esa tendencia al mal y lo podemos hacer por medio de nuestras familias, por medio de nosotros mismos, por medio de la evangelización que nosotros podamos dar, ¿sí? Porque Cristo vino al mundo en un momento donde había caos. ¿Y qué hizo? Ayudar a que ese caos pues cambiara, ¿sí? A pesar que se generó también violencia. Pero ¿qué pasa? Está en nuestras manos el poder también empezar a cambiar como desde nuestras familias, porque si nos damos cuenta, desde los niños, los pequeñitos, están siendo pervertidos por los dibujos animados, por lo que ven, por todo lo que escuchan. Entonces, ahí es donde debemos empezar como a cambiar todo. gracias. Diana, Norberto, Gracias, Fray. Yo creo que al igual que el bien y el mal se hace, tiene algunas condiciones, que sea consciente, que sea voluntario, que sea ejecutado con intención. Muchas cosas, y lo único que a mí me da fe en toda la humanidad es saber que si somos creados por Dios, nacemos es para el bien,
pero sí hay enfermedades que generan algunos comportamientos que todo el mundo podemos calificar como, como decían ahí en el chat, malosos o muy malos, pero eso es una enfermedad. Entonces pierde la conciencia al hacer esas cosas. Aquel que le prendió candela a esos muchachos policías aquí en Colombia, estoy seguro que no era consciente, es loco, es un tipo, solamente alguien desquiciado es capaz de hacer eso. Entonces, ahí, y me acuerdo de hace como 2 semestres o un semestre, no sé, veíamos que eso, cuando uno no es consciente, realmente no sé si el pecado se configura plenamente. Entonces yo considero que no hay malos y yo sigo pensando que Jesús bajó al infierno a desocuparlo. Gracias. Bueno, muy, o sea, muy Fray, Fray, yo interesante. estoy, yo estoy un poco en yo, desacuerdo porque Dios no bajó al infierno a desocuparlo. El que va al infierno se quedó en el infierno, de allá nadie sale. Acordémonos de eso. Y hay gente que está en el infierno. Yo creo O sea, en lo que el estamos creo. intentando decir es que entonces ya no hay infierno. No, el infierno existe. Y el que se fue al infierno, del infierno no sale. No, eso no, o sea, eso no lo podemos certificar, que la persona que está en el infierno fue al infierno. Claro, no, eso está, Señor ba- eso sí el está Señor bajó verificado. a los infiernos y El subió de que, ahí, precisamente ¿a para quién? salvarnos, No, ¿cierto? el Señor bajó y subió a los justos que estaban en el Yo- seno de Abraham, no a los que estaban en el infierno. Por eso. No, no, subió él, pues estoy hablando de él como tal, subió, él bajó y subió para nuestra salvación y para demostrar que estaba aquí presente con nosotros, pero no podemos certificar que el que está, se va para el infierno se queda allá, o sea, no sé. Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis porque mencionaron bueno, algo del sacramento de la... Ay, ahora se me fue, de la unción de los enfermos. Creo que Nora nos lo... Creo que fue Nora la que nos dijo. Ah, sí, la unción de los enfermos no es exclusiva para los agonizantes, la unción de los enfermos es para todos. O sea, sí, no es como cuando ya se va a morir tenemos que ir a la unción de los enfermos, sino que es un sacramento de curación. Es un sacramento de curación. Así que cualquier persona puede acceder a él. Yo he accedido a él con mis 24 años. Otra cosa es que ya la gente lo ve como algo mágico, entonces tiene que estar yendo siempre al sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, Fray, Germán, Fray. Mélida. Ah, bueno, primero, entonces ahorita. Ok. Bueno, hay como otra idea. Dentro de la iglesia ortodoxa, ahí está como las imágenes de Jesús sacando a Adán del infierno y con él pues a toda la humanidad antes de que viniera Jesús, de que pues Jesús muriera en la cruz, porque pues si no había redención, es como una lógica de que si no había redención, entonces los que vivieron antes de Jesús, pues como que no son redimidos. Pero ahora con Jesús, esas personas que están en el infierno, ya Jesús pues la sacó del infierno, ¿sí? Esa es la concepción pues eh, ortodoxa y pues nos dice, pues sí, o sea, como que nos ayuda a plantearnos sobre, bueno, qué pasó con Hermano, los antes de Jesús. Entonces, ¿alguien va a decir algo? Perdón. sí, hermano, qué pena. Es que me confundo por el tema de que tenía el concepto de que la persona que va al infierno, pues se queda allá, ¿no? Porque al final hay pues ese concepto para mí, ¿no? No que se puede salir del infierno estando ya allá. Por ejemplo, actualmente una persona que justamente cae en el infierno puede salir, o no, ¿me puede explicar de eso? Qué pena. Sí, claro. Es que eso es lo que estoy tratando eh, con esta relectura que estamos haciendo de la escatología. El infierno y Fray. el cielo es muy... perdón, ¿alguien va a decir algo más? Sí, pues yo iba a decir con respecto a también a lo a la pregunta esa que te hizo
si va en contra de la naturaleza de Dios, que un hombre o que alguien se condene. Entonces, pues Dios no quiere que nadie que nadie, ¿no? Dios nuestro Señor quiere pues que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y no quiere que la muerte, o sea, Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva, pues ahí y lo dice muy claramente en las citas bíblicas. Y también el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan. Pero la condenación no es el deseo de Dios, eso sí es verdad que no es, Exacto, porque Melida. Él no quiere y eso no es, sino que... eh, em, sino que la posibilidad trágica, pues, que nace, pues, es del rechazo del hombre, libre y voluntariamente, el hombre rechaza o acoge esa misericordia de Dios. Y el hombre sí es capaz de rechazar a Dios. O sea, hemos rechazado a Dios y los hombres sí son capaces de rechazarlo. O sea, entonces, yo veo, por ejemplo, cuando no sé, Voltaire, que rechazó a Dios y lo rechazó y no quiso y pues la historia de él es, pues lo que yo tengo entendido es una historia muy trágica porque lo rechaza y él dice y le dice a sus súbditos, a sus discípulos, bueno, que si él en el lecho de la muerte, eh, pide un sacerdote que no le hagan caso porque él estaría desvariando, entonces que por favor no le hicieran caso. Y su muerte en ese momento, pues yo lo eh, he entendido así, pues que él pidió un sacerdote en ese momento de la muerte y pues sus discípulos no le hicieron caso y en ese momento pues él muere en unas circunstancias muy terribles. Entonces, sí puede existir ese hecho, que el hombre rechace realmente a Dios. Entonces, em, el ser humano elige apartarse de Dios y Dios respeta esa libertad, pues eso es la libertad por eso entender eso es importante también, pues porque Dios sí no quiere, o sea, Dios nos creó para la salvación, dio su vida y derramó toda su sangre por nuestra salvación. Entonces, desde ese punto de vista uno dice, pues Señor es misericordioso, o sea, Él es todo bondadoso, todo, todo, todo. Él entregó todo, pero ahí el hombre es el que realmente elige. Mm, listo, Melida. ¿Ya? Creo que ya. Eh, ¿Qué les digo? Después de tanto. No, pues es eso. O sea, por eso está relicto. Acá les puse la idea. Arriba. Va contra la naturaleza de Dios, que es amor, el que los hombres sean castigados eternamente, ¿cierto? Dios quiere que todos vivamos y va a haber vida eterna. Y esa vida eterna la estamos reflejando aquí. Por eso ese infierno debemos repensarlo, que sí es que nosotros como que eh, tenemos esa concepción de que el infierno es un lugar físico. O sea, entonces yo tengo como, no sé, estas dos cortinas, ven las dos cortinas como si fueran dos habitaciones. Entonces acá puedo entrar o al cielo o allá puedo entrar al infierno. Y soy yo el que decide. Pero con esa naturaleza de Dios que es amor, parece algo asimétrico, o sea, como que no se concibe de que mientras acá la estamos pasando bueno, allá hay gente que la está pasando mal. Por eso es la idea de que se las voy a copiar acá, porque no sé si no la captaron o qué pasó. Obviamente, se puede discutir, ¿sí? Por eso estamos en este ambiente académico. Ahí se los coloco. El infierno se entiende, entonces, como es el final de quienes hacen el mal de forma definitiva. Su muerte física es también su final absoluto. O sea, yo viví, ¿sí? Yo vivo mi vida y entonces cuando muero,
y soy juzgado y dice que voy a ir al infierno, no me voy para la puerta, ni entro en esa habitación, ¿no? Sino que acá cabe todo, o sea, como que ya desaparecí, ¿sí? Porque entonces si voy al infierno, a ese fuego eterno, a ese sufrimiento eterno por mis pecados y que nunca pedí perdón ni me arrepentí. Entonces, Dios que está aquí en esta puerta, sabiendo lo que está pasando allá, o sea, como que hay una lógica de que Dios esté de acuerdo con eso, porque por eso mismo va contra esa como que va contra esa naturaleza de Dios, que es amor, el que los hombres sean castigados eternamente. Tal vez al hablar de purgatorio, tal vez se nos quede un poquito más claro. ¿Por qué? Hombres y mujeres, usted y yo, que estamos en esta clase de cristología, que somos cristianos, que nos intentamos hacer el bien cada día, tenemos imperfecciones. Usted y yo tenemos imperfecciones y en algún momento habremos cometido un pecado, habremos cometido algún mal. Por eso, una nueva relectura del purgatorio es que el primer acto de caridad de Dios es la purificación de todas nuestras imperfecciones. En un instante, va a ser como así, en un instante. El purgatorio es así. Morimos si tenemos, como tenemos imperfecciones, ese primer acto de caridad en esa vida eterna es esa purificación de nuestras imperfecciones. O sea, borrón y cuenta nueva. Así. Por lo tanto, el purgatorio no es un lugar, sino un estado. Y un estado que no lo podemos representar. Edwin. Buenas noches, Fray, todos. Bueno, tengo algunos conceptos que quiero expresar. Por ejemplo, las personas cuando tienen sus fallas, errores, cometemos todos, pero algunos lo hacen con sentimiento y con conciencia. Entonces, a la hora de su muerte, se presentan a Jesucristo, que es el juez. Y, y Dios nos ama a todos, tiene amor infinito para todos, misericordia infinita para todos, pero si en último momento, Dios espera hasta el último segundo. Hay ocasiones que alguien cae, se suicida, por ejemplo, y se tira de un puente. En ese lapso de tiempo que Dios es atemporal, además, para nosotros puede pasar un minuto o 10 minutos, pero para Dios, o para nosotros es medio segundo, para Dios no hay tiempo, y Dios tiene espacio de tiempo para preguntarle si está arrepentido o no. Pero Dios tiene pena de que si no quiere arrepentirse, si furibundamente dicen, no, yo no te reconozco como Dios, como algo así, o no me arrepiento, y Dios tiene pena, Dios tiene misericordia, pero la misma alma se aleja de Dios porque ya Dios es inmaculado, es puro, es algo blanco, perfecto, y no puede unirse con una persona, les tiende la mano inclusive, pero no, solitos las personas que obran mal se van. O sea, no puede juntarse a Jesucristo por el hecho que no quiere. Sí, pero hay ocasiones que una persona puede ser malo, justamente como decían en antes, como Hitler, como un chino que mató a 70 millones, dice la historia por ahí, Stalin, pero no tenemos certeza de que ellos estén en el infierno. Porque a último minuto o segundo, igual, pudo haber habido ese arrepentimiento, digamos. O también pudo haber, como dijo otro compañero, pudo haber sido ignorante o enfermo, un enfermo mental que mandó a matar, maten, Stalin firmaba sentencias que maten 15.000 personas diarias. Había pueblos, ciudades que lo odiaban. Y otros, claro, les gustaba cómo trataba así. De todo había. Pero entonces, esas personas pueden estar enfermas, pero eso, como también decían aquí en los escritos algunos compañeros, solo Dios sabe, nosotros no sabemos, pero esas oportunidades sí hay, pero que no puedes unirse lo inmaculado con lo manchado, eso no. Y si está algo manchado, a último rato se arrepintió, digamos, el señor Hitler o cualquiera, el señor se arrepintió, pues Dios es misericordioso y puede darle una oportunidad, puede estar
hasta los últimos tiempos, purgando, y tratando de llegar a ser limpio, inmaculado y digno para poder acercarse a Jesucristo, para poder verle. Ese es mi criterio, ¿no? Por ahí. Gracias. Gracias, David. Pues sí, o sea, lo que les dije, escatologías, muchas dudas. Pero con esta relectura estamos viendo que, o sea, si realmente desde nuestra óptica hay alguien totalmente malo, pues hasta ahí cuando se muera, ahí llego, hasta ahí llego. Pero, vuelvo, retomo la idea del purgatorio. eh, el hombre teniendo imperfecciones, usted y yo, ese primer acto de caridad de Dios va a ser esa purificación de esas imperfecciones en un instante. Por eso ese purgatorio no es un lugar, sino es un estado. El primer acto de amor de Dios en el cielo es un acto de iluminación. Dios proyecta su luz sobre el hombre, sobre la mujer, lo ilumina y lo va a purificar, porque es Dios. Si decimos lo de Edwin, sí, la mancha no se puede unir a la perfección, pero Dios puede eh, curar esa mancha, puede limpiar esa mancha, ¿cierto? El mismo Santo Tomás de Aquino se preguntaba cómo un alma separada del cuerpo puede ser purificada por el fuego. Sí, porque se tiene esa idea, estamos todavía en el medioevo, de que el infierno es el fuego, ¿sí? De un castigo. Entonces, no se trata del fuego del castigo, sino del fuego de la purificación. Por eso el bautismo no es una muerte como tal, sino es un renacer. Eh, ¿Quién levantó primero la mano? ¿Nirsa? ¿Vamos o Marta? No me fijé. Vamos con Marta. Gracias, Fray. Yo estaba pensando frente a los estadios de el infierno y del purgatorio. ¿Qué filtro utilizará Dios para determinar en a cuál de los dos va? Por eso, por esas preguntas, es que estamos haciendo esta relectura. O sea, como que, ¿por qué? O sea, Dios va a decir, usted es malo, vaya de para allá. Por eso digo, esta relectura nos está diciendo, o sea, si realmente hubo alguien totalmente malo a los ojos de Dios, cuando su muerte llegue, hasta ahí llegó. Esa es la muerte eterna. Pero si hubo gente mala, pero que tuvo atisbos de la gracia, Dios, o sea, ya para cambiar ese tema del purgatorio, no como, o sea, primero estoy aquí, o sea, como que me quemo un poquito y ya paso al cielo, no, o sea, ese purgatorio es un, es un verbo, o sea, entiende el purgatorio no como un sustantivo, sino como un verbo, no como un lugar, sino como un verbo, esa acción divina que nos, que a pesar de nuestras males, Dios nos los está limpiando, ¿sí? No, por esa luz, ese acto de iluminación, el hombre se purifica, el hombre y la mujer se purifican. Ese es el purgatorio, ese es el nuevo, como nuevo purgatorio, es una purificación, pero no de un fuego como un castigo, sino de un fuego como una purificación. Pero es de un hombre, de una mujer, de un alma que ya está en contacto, que ya está viendo a Dios, ¿sí? Ese es el purgatorio. No es un paso, sino que es un estado, es un instante, es un cambio, ¿sí? Es un momentico, como que, bueno, no sé, veo con esta botella. Llegó esta botella, el alma, llegó al cielo, pero tiene una imperfección, la etiqueta. Entonces, ¿Dios qué hace? Le quita esta etiqueta. Este es el purgatorio. Le quitó la etiqueta y ya, está toda cristalina esta botella. Ya está. Ese fue el purgatorio. Y ya venga a vivir conmigo la vida eterna y vamos a gozar este banquete y la fiesta que tal. Bueno,
No sé si se entendió, creo que no sé, fue un poco simple el ejemplo, pero creo que me pareció muy didáctico. Ese quitar la etiqueta, esa imperfección. Es Dios el mismo que hace esa iluminación, purificación. Nirsa, Gracias, Fray. Eh, yo estaba pensando igual que el que es malo, malo y malo y murió y cuando murió ya se desintegró porque siguió siendo tan malo que nunca arrepintió. Listo, perfecto. Lo entiendo muy bien. Pero lo terrible es toda la secuela que, todo su tiempo, su espacio de producción negativa, toda la secuela, toda la destrucción que ese malo dejó en su paso sobre otros humanos, porque el distinguirse de ese maloso es exactamente ser una persona autoritaria imponiendo su maldad con otros, como ya han nombrado a muchos en la historia, todos los compañeros han nombrado, ¿no? Entonces la pregunta mía va ahora, ¿y esa secuela de maldad que hizo ese ser en la historia? Esas personas que son, fueron o hasta fuimos afectadas, porque lo que sucede en un lado definitivamente afecta al otro. Si usted mueve un dedito en el aire, los átomos se mueven, se dispersan y todas las acciones humanas son así. Y creo que lo dijiste hoy, algo de consecuencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda esa ola sencillamente de toda esa maldad y de toda esa destrucción ante alguien que es un maloso total, que nunca se arrepintió, que nunca pidió perdón, pero, y los afectados ahí, ¿cómo se vería eso o no Nirsa, hay manera de verlo? sí hay manera de verlo, pero te me estás yendo el tema, porque eso ya no es escatología. O sea, podríamos hablar, no sé, de sociología, de la ética, ¿sí? Del mal en el mundo, que eso es otro tema gigantesco, pero eso como que no nos atañe. O sea, sí hay consecuencias y ya, pero ya estamos hablando es como de un juzgamiento individual y personal cuando morimos, ¿sí? Va a quedar como esos rezagos en el mundo, sí, un mal cometido, pero eso es un mal moral y eso ya es como tema de filosofía. eh, sí, sí, Nirsa, o sea, sí hay explicación, pero eh, No, sí, sí, yo lo entiendo. Sí, sí hay una explicación, sí hay a lo menos una discusión al respecto, pero no atañe a lo que estamos discutiendo y al enfoque que se está mostrando hoy específicamente sobre el tema. Yo eso ya también lo entiendo, gracias. sí, Nirsa, o sea, perdóname porque, o sea, si nos vamos por ahí, nos vamos otra hora más aquí, pero sí, estamos hablando de los últimos tiempos. Marta, Fray, en la iglesia tenemos como dogma de fe que si nosotros estamos en la obligación de orar por las almas del purgatorio, quiere decir que lo que nosotros tenemos concedido es que al orar por ellas se les ayuda a que se disminuya como el tiempo que van a estar ahí. mm, ¿qué te digo, Marta? Pues eso es la concepción medieval, moderna, pues del purgatorio. Estamos viendo con esta relectura de que el purgatorio es un momentico. ¿Qué nos va? O sea, sí podremos estar siguiendo con con esa espiritualidad, esa concepción del rezo por las benditas almas del purgatorio, pero si lo vemos a la luz de lo que estamos viendo, eh, más bien estamos orando tipo espejo, o sea, de reconocer nuestra imperfección y de que podríamos comenzar a trabajarla desde ya. Por eso voy a buscar aquí mis notas. Eh, yo les había dicho, yo les había dicho que había como un problemilla
con lo de la concepción del alma, ah, la inmortalidad del alma. O sea, no podemos olvidar, o sea, eh, el mensaje de Jesús, de que sí, o sea, sí vamos a tener vida eterna, pero nosotros debemos trabajar, ¿sí? O sea, podemos ver esa oración de las benditas almas como ese recuerdo o ese momento de autoconciencia de que yo tengo que purificarme hoy, de que debo ser un cristiano, debo trabajar en pro del reino de Dios, invitando a esa misericordia, al amor y a la justicia, a ese bien social, ¿sí? Yo se ve así, esa oración de las benditas almas como una oración de espejo. Estoy orando es por mí. Gracias a esas benditas almas, me estoy dando cuenta de que debo seguir trabajando en esta vida terrenal, ¿sí? Entonces, ya vimos infierno. Tal vez el infierno no como algo, un estado, sino como el momento en que se acabó todo, ¿sí? La muerte eterna. Vemos el purgatorio, no como eh, la antesala al cielo, sino como un momentico en el que Dios, con esa iluminación que estamos viéndolo, nos está quitando nuestras imperfecciones, ¿sí? Y vamos a terminar con este concepto, se los anoté aquí porque es importante tenerlo en cuenta. Protología. La protología es como el protón, lo primero, es la concepción religiosa de los orígenes del mundo y de la humanidad. En el Antiguo Testamento se habla de escatología mirando a la protología, ¿sí? La creación es como esa proyección de cómo los profetas concebían la idea del paraíso en el que se había puesto al ser humano. Toda la narración del Génesis, o sea, estamos hablando del jardín del Edén, está inserta en la escatología. Por un lado, tendremos a los padres griegos, eh, dicen que el hombre escribe enseguida una historia de pecado. O sea, después del paraíso está la historia del pecado. En cambio, los padres latinos, pues describen al hombre en el paraíso, el hombre perfecto, pero que después ha pecado, ¿sí? El paraíso para los padres griegos es un porvenir, ¿sí? Viene, va a venir. El hombre va hacia el paraíso. Los profetas hablan del reino de Dios en el que el león y el niño jugarán juntos. El hombre no ha comenzado la historia dotado de ciencia y de sabiduría, sino que partiendo del pecado, se encamina hacia el reino de Dios. Esto es como dos concepciones. Entonces, esa es escatología y, y la, y la protología. No sé si hasta acá, con esta relectura, haya otro comentario. Obviamente, nos seguimos pensando, seguimos hablando, seguimos haciendo teología, ¿sí? Porque la teología sigue, pensar sigue, cuestionarnos sigue. Tal vez algún día proclamarán otro dogma, porque esto sigue, ¿sí? Y hacer teología sigue. Habrán nuevos cursos, nuevas clases, nuevo todo. Entonces, está en nosotros, si seguimos esta relectura, de no ver el infierno como un eterno sufrimiento porque va en contra de la de la naturaleza propia de Dios, que es el amor. Entonces, si Dios, entonces Dios gozando en el banquete con sus elegidos mientras al otro lado están sufriendo, más bien podemos ver el infierno como ese momento final, de que ya el hombre malo, 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 hasta ahí llegó, cuando murió, ya, hasta ahí llegó. Entonces, no pudo gozar de ese banquete nupcial, de ese banquete de bodas, de esa presencia de Dios. Y el purgatorio, como ese momentico de que, bueno, ya, como, hola, ya llegué al cielo, pero Dios me dice, venga, cámbiese la ropa, ¿sí? Ven, póngase los vestidos de fiesta, ¿sí? Y vamos al banquete. Ahí está el purgatorio. Y la vida eterna, estar completamente iluminados por la presencia, por la gracia de Dios, ¿sí? Que no lo vemos completamente aquí, en la tierra, pero en la vida eterna lo vamos a tener presentes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.